Sean bienvenidos a este evento que está organizado por la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Boliviana y que trata sobre la presentación del libro Platón el Rapsoda del autor doctor Carlos Gonzalo Romero Pringle. Doy la más cordial bienvenida a las autoridades que están presidiendo este evento. Nos honra con su presencia el señor vicerrector académico nacional de la Universidad Católica Boliviana, es una autoridad nacional que está en este evento, el doctor Alejandro Mercado. Como anfitrión de este evento, nuestro rector regional, el doctor Alfonso Villarreque. También presente en la testera el director de la carrera de Filosofía y Letras de nuestra unidad académica regional, el doctor Edwin Claros Arispe, y desde luego, como no podía ser de otra manera, el ilustre invitado, el doctor Carlos Gonzalo Romero Pringle, autor del libro Platón el Rapsoda. Vamos a dar inicio a este evento y voy a cederle la palabra al director de la carrera de Filosofía y Letras, el doctor Edwin Claros, para que nos contextualice en el marco de qué actividades que organiza la carrera se está presentando este importante libro en nuestra unidad académica regional. Adelante. Muy buenas noches, doctor Romero. Una alegría tenerlo entre nosotros. Gracias. Y por supuesto también buenas noches a nuestras autoridades regionales y nacionales y a ustedes colegas docentes de la carrera de Filosofía y Letras y también nuestros invitados. Este ciclo o esta presentación pertenece a un ciclo que hemos impulsado desde la carrera de Filosofía y Letras denominado Dialogando con el Autor. Es un ciclo que nos permite conocer al autor que ha publicado una obra y en este caso ciertamente es muy oportuno tener este diálogo con usted, doctor Romero, porque su obra, Platón el Rapsoda, en 3 volúmenes, será una ocasión para conocer también a Platón en toda su trayectoria. Hemos realizado ya 2 anteriores conversatorios con autores también que han publicado otras obras y usted pues es el tercero. En ese sentido, doctor Romero, es una alegría y también una satisfacción para nosotros contar con la presentación de su obra. Lo que puedo decir del doctor Gonzalo Romero, muy brevemente, creo que conviene conocerlo también en su trayectoria académica. El doctor Gonzalo Romero Pringle es doctor en Filosofía por la Universidad de Palermo, Italia. Profesor en la Universidad de Palermo y la Universidad Pontificia de Roma, Italia, y en la Universidad Católica Boliviana San Pablo y en la Escuela de Altos Estudios Nacionales aquí en Bolivia. Es colaborador en las revistas de filosofía Teorema de Nuncio Incardona, la del Instituto Rosminiano, Lago de Como, y el Giornale di Metafísica de Michele Federico Siaca. Fue secretario general de la Universidad Mayor de San Andrés, jefe de programación académica del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, viceministro de Educación y director del proyecto integrado del Altiplano Banco Mundial. Entre sus obras, además de estos 3 volúmenes que se lo presenta hoy día sobre Platón, están en prensa Antroposofía de la Existencia, Antropomorfismo entre Judaísmo y Cristianismo, El tiempo y la privación del principio, La idea como sinopsis perfecta, Aristóteles, la dialéctica de la idea en la radicalización de la teoría, Hegel, la negociación del principio como afirmación. Como ven, hay un plan muy desafiante respecto a estas publicaciones. Y simplemente quiero mencionar algo que he leído en su currículum vitae. Usted ha sido también profesor en Asís. Sí. Y eso nos alegra porque el lugar donde ha vivido Francisco y nuestro Papa lleva el nombre también de este
de este santo. Por tanto, creo que hay una ligación muy interesante entre su actividad académica, por supuesto en Palermo y también en Asís, y lo que es Bolivia. Reitero, doctor Romero, que la presentación de este libro permitirá también a la carrera de Filosofía y Letras contar con esta bibliografía y tendremos que leerlo, ¿no? Muy bien, un caluroso aplauso para nuestro doctor. Antes de cederle la palabra al doctor Gonzalo Romero, voy a anunciar también la participación de nuestro rector regional. Pese a la jornada bastante difícil que hemos vivido como unidad académica regional hoy, el doctor Villarreque, nuestro rector regional, ya agendó este espacio, pues lo considera sumamente importante. Desde que él recibió la comunicación de la unidad regional de La Paz sobre la visita del doctor Gonzalo Romero, le pareció sumamente interesante presentar en esta ocasión en nuestra universidad. Cedo la palabra a nuestro rector regional, doctor Alfonso Villarreque. Autoridades de la Testera, distinguidos amigos y amigas presentes. He tenido el gusto de conocer al doctor Carlos Gonzalo Romero Pringle hace una hora. Y es evidente que es un filósofo que filosofa. Y por lo tanto, uno puede pasar el día y la noche hablando. Y es posible que no nos pongamos de acuerdo en nada. Un problema de los filósofos es saber y qué es la realidad, saber si la puedo conocer y saber qué es filosofía finalmente. Y la historia de la filosofía nos muestra de que no ha habido muchos acuerdos entre los grandes filósofos. Y seguimos en el siglo XXI formulando esas viejas preguntas con distintas luces. Y hoy, en esta noche, tenemos el gusto de poder recordar al viejo Platón a través de las luces del doctor Romero. Entonces, doctor Romero, es un gusto acogerlo en nuestra universidad. Todos los mejores votos para que usted siga produciendo. Y decir también que en la universidad queremos que la filosofía juegue un rol importante en la formación integral de docentes, estudiantes y administrativos, obviamente. Y esta es una linda ocasión para formarnos en esto que se llama filosofía. Bueno, muchas gracias, doctor, muy amable. Saludo también al directo amigo Alejandro Mercado, que nos honra con su presencia. Doctor Claros, gracias por haber hecho posible esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Bien, y ahora lo que esperábamos, ¿no? Lo que aguardábamos y para lo que estamos acá. La presentación del libro Platón el Rapsoda en la voz del mismo autor, el doctor Gonzalo Romero, a quien cedo la palabra. Y sí, voy a pedir a nuestras ilustres autoridades que tomen ubicación en la primera fila. Adelante, por favor. Distinguidas autoridades, les agradezco mucho la recepción en la Universidad de San Pablo, donde yo también enseñé, sea en Cochabamba que en La Paz, hace muchísimos años. Sin embargo, vamos a hablar, y les voy a hacer una introducción histórica, el por qué escribí el Rapso de Platón, que son una crítica de todas las obras de Platón. Platón es muy difícil de entrelazar, podríamos hablar en estos términos, porque él habla de un tema y a los 10 minutos habla de otro, y a los 15 de otro más. Y luego de una serie de vueltas, retorna al tema inicial. Entonces, esto me tomó prácticamente 20 años de un rompecabezas. Un rompecabezas que había que agarrar según los temas, ir amarrando las diferentes partes para que coincidan. Mi amigo y profesor
Shaka, antes de morir, que ya estaba viendo que yo estaba en este trabajo, me dijo, va a ser una obra magna, se pensaba para el siglo pasado, pero va a ser la de este siglo. Esto, una persona crítica y experta en un tema como estos, es rara, tanto en Europa como en América. Pero a pesar de que tuve varias invitaciones de convertirme en ciudadano italiano, por ejemplo, ¿no? Tengo 3 hijos italianos y tal, decidí conservarme como soy, boliviano, jamás cambié de nacionalidad. Y creo que la capacidad de pensar o la capacidad de investigar no es, podemos decir, una virtud de los europeos o de otros países grandes, sino una virtud de todos los hombres que pueden dedicarse a esto. Entonces, la primera enseñanza es decir que nosotros podemos tener la paciencia y también investigar un tema tan difícil como este. Para entender los 3 tomos, que son las 3 épocas de Platón, rápidamente voy a hacer una especie de historia sucinta y rápida. Platón, en la primera parte de su vida, cuando seguía con Sócrates, trataba de enseñar una mejor política para su gran ciudad y que los gobernantes fueran la gente que más sabía y la gente que mejor preparada estaba. Decían, solo los mejores pueden gobernar, ¿no? Y por otro lado, Sócrates lo manda a Platón a trabajar a la Magna Grecia, a Siracusa. Fue el consejero de Dionisio el Viejo y fue recibido por Dionisio el Viejo muy bien y empezó a ser su asesor. Y las cosas cambiaban y mejoraban asesores y todo eso. El segundo viaje, 20 años después, va donde Dionisio el Viejo, mandado también por Sócrates, y le va mal. A los pocos años de que se retira de eso, no puede influenciar más. Mientras tanto, Sócrates lo había mandado porque estaba negociando con los guerreros más fuertes de toda Grecia para atacar a Atenas e imponer el pitagorismo. Una idea efímera de crear la nacionalidad griega, efímera, de Sócrates, que no logró su cometido. En esta situación lo vuelve a mandar a Platón, lo vuelve a mandar a Siracusa. Cuando retorna esta vez, el tirano ha muerto y el hijo, que era discípulo de Platón, se pone celoso de otros alumnos que también participaban en la vida de la enseñanza de Platón. Y en medio de esto, por primera vez lo maltrata. Y su maltrato es de tal magnitud que lo venden como esclavo. Y sus alumnos lo recuperan inmediatamente, pagan por él y lo mandan de nuevo a Atenas. Pero cuando vuelve a Atenas se pelea con Sócrates, porque dice, tú estás conspirando para tomar el poder de Atenas y a mí me has mandado porque no me quieres parte y encima me mandas a un lugar donde me han vendido de esclavo, me has arriesgado, soy tu mejor alumno y soy tú, ¿cómo te pones? El heredero del pitagorismo después tú me has elegido. Entonces esto determina tres edades. La primera edad es que cuando pelea con Sócrates y se retira todo amargado de lo que le ha pasado, escribe por primera vez los diálogos.
Y en medio de que empieza a escribir estos pequeños diálogos del primer periodo de Platón, sucede la invasión, viene el gobierno de los 30, vamos a hacer así, lo juzgan a Sócrates. Sócrates se encuentra juzgado por traición a la patria a pesar de todo el respeto que le tenía toda Atenas. Entonces lo juzgan y lo declaran culpable, le ponen un barco a disposición, le ponen un guardia que no lo cuidaba, sino lo protegía más bien de que no lo ataquen otros, por si acaso, y él decide morir por sus principios. Luego viene Séler, es un crítico de los griegos, digamos una especie de crítico como soy yo en este caso, y dice que Sócrates tiene las mismas virtudes que Jesús, porque muere por sus principios. Hablaremos de un paralelismo entre dos personas que creen en Dios. Y eso es lo curioso. Entonces, los primeros diálogos de Platón llegan hasta el famoso diálogo donde nos cuenta de la muerte de Sócrates. Pero ya cuando escribe este diálogo han pasado 5 años de la muerte de Sócrates y nos hace una elegía de esas virtudes que tenía Sócrates para enfrentar a todos, y que cómo muere por lo que cree, y cómo enseña que la virtud tiene que respetarse, ¿sí? Y tenía que respetarse hasta tal punto que el respeto a la ley tiene que ser también muriendo por esa ley que te ha juzgado, ¿no es cierto? O como Cristo murió por el otro lado por los principios que creía, se entregó a la cruz, podía haber escapado. Pero cuando hemos hecho esta introducción y empezamos a entender el primero y el segundo periodo, el segundo periodo nace cuando ya se ha retirado completamente del socratismo, se ha decepcionado con el socratismo en una manera radical, Platón, y más bien se interioriza en el pitagorismo y empieza y cambia de profesor. Su gran profesor se vuelve Protágoras y Heráclito, y algo de Parmenides. Y entonces, con el protagonismo, Protágoras decía que el hombre era la medida de todas las cosas. En el tercer periodo veremos que utiliza el protagonismo para decir Dios es la medida de todas las cosas, Platón, curiosamente. Y entonces vemos una situación extraña, porque el Rápsoda, yo lo llamo Rápsoda porque tomaba los temas de otros, como en el caso de Protágoras, y a través de Protágoras construye todo lo que conocemos como la República, ¿no? En los temas de la República es un desarrollo que se va haciendo para crear las mejores leyes del país y que los jueces sean transparentes y sean las personas de mayor experiencia en esa época. Entonces nadie podía ser un juez o nadie podía manejar la ley si no tenía la experiencia necesaria y la educación necesaria para hacerlo. Nos habla de diferentes cosas entre la República y las leyes. Las leyes y las epístolas son las únicas obras propias de Platón, o sea, el tercer tomo que está acá. Y luego también habla de la Atlántida, que es el Critias, ¿no? La Atlántida, según los griegos de Atenas, era la antigua Atenas, porque ellos presumían
que la Atlántida era de sus antepasados y que ellos habían sido descendientes de Atlántida por estos motivos. Sin embargo, ¿qué es lo que nos enseña, por ejemplo, partiendo de la República? Primero, hablaremos de la ciencia. Vamos a ir paso por paso. En la ciencia nosotros tenemos, por ejemplo, la teoría del caos. He hablado, he oído y escuchado que el famoso físico inglés viene con la teoría del caos, que ya estaba profundizada y expuesta, diríamos, por los que llamamos presocráticos griegos, que fue un equívoco de Seller. Seller, que era un especialista alemán, que llamó presocráticos a la gente que era contemporánea a Platón, a Sócrates, a Parménides, etc. Lo que logra hacer nuestro físico inglés es solo confirmar lo que los griegos ya habían dicho. Así como cuando hablamos de Lavoisier, hablamos, por ejemplo, de Mendeleev, de las tablas, decían que todos los metales se combinan por formas matemáticas y las aleaciones se hacen también en diferentes fases por diferentes fórmulas matemáticas, y la aleación de una cosa con otra tiene que seguir toda una ecuación matemática para poderse mezclar. También el universo y la teoría, por ejemplo, de Einstein y Oppenheimer, que dice que nosotros recibimos la energía de los soles y que esa energía es transformable, ya lo habían determinado los griegos y también lo habían determinado a través de fórmulas matemáticas. Entonces, que se usen unas ecuaciones de una manera triangular, digamos, porque utilizaban la geometría mezclada con la matemática, los griegos. Y la matemática y la geometría fue inventada por Taut, un egipcio. Y ese egipcio también inventó la primera escritura que se conoce teóricamente a la humanidad. Entonces dijo, van a tener memoria ahora porque van a poder acordarse de las cosas que saben y enseñan. Pero en esta charla va a ser importante decirles que todos los avances científicos, sea de la física que de la química, los avances atómicos, las ecuaciones del universo en la astronomía, fueron determinadas también por los griegos. Ahora, la diferencia entre unos y otros, entre la ciencia moderna y los griegos, es ninguna, porque ambos parten de una asunción gratuita del principio que determina esta ciencia. Es decir, la fórmula matemática que se aplica en el sentido geométrico o en el sentido de matémata, como decían los griegos que había, y los mismos pitagóricos, que empiezan a enseñar una nueva ciencia que se llama matemática, traduciéndola, estudio, matémata, matemática, estudio. Entonces, este estudio de las diferentes formas, esta percepción de que los astros están determinados por fórmulas matemáticas y que sus espacios también tienen ecuaciones que son predecibles y que son predecibles. Entonces nos encontramos con una revelación increíble, no solo la revelación de una fe que es anterior a Cristo, pero que ya cree, igual que Moisés, en una revelación de un único Dios, y a tal punto que Platón decía que todos los dioses intermedios
todos los dioses intermedios, no eran más que diferentes estadios o eran mensajeros de Dios, y encima de él y encima del topos Uranus existía un único Dios. Entonces tenemos acá una revelación similar a la que tenemos luego en la Biblia. Para entender esto voy a hacer otro pequeño paréntesis y voy a decir que habría que explicar que el primero que tiene la revelación es un egipcio, ¿no? Un faraón egipcio, Akenetón. Y después de Akenetón vienen dos faraones más, y luego viene el éxodo. Pero cuando viene el éxodo, suceden dos fenómenos formidables. Por un lado salen los judíos hacia el desierto y por otro lado los griegos hacia el mar. Salen juntos, unos por el desierto de las aguas y otros por el desierto de las arenas. Entonces prácticamente ambos reciben un mensaje muy importante, que es el mensaje de una revelación, y se llevan la revelación a sus lares. Moisés, ya conocen toda la historia, y luego esta revelación es parte del antecedente de Pitágoras y del antecedente de Parménides. Parménides tiene una revelación muy similar a la que tiene Moisés, pero en una forma diferente. Vamos a hablar. Mientras Moisés va a una montaña y en la montaña tiene sus revelaciones como la Biblia enseña, Parménides empieza con el universo, y al ver la cantidad de estrellas y a ver toda la astronomía que estaba allí con sus planetas, sus soles y toda esa infinidad increíble que vemos cada noche, entonces dice: esto no puede ser sino una obra de Dios. Y empieza su investigación hasta que busca y siente que se le revela, ¿no? Esto sucede prácticamente, digamos, unos 500 años antes de Cristo. 500 años antes del cristianismo que conocemos o que empieza a nacer, ¿no es cierto? Pero lo importante de esta investigación es entender que todo lo que nosotros hemos asumido como sociedad moderna, los griegos lo habían asumido ya. Entonces lo que nosotros llamamos en la física, en la química, en la astronomía, en las matemáticas, en las ecuaciones, en las estructuras mecánicas que son la aplicación de la geometría en esa época, que luego avanza mucho más por la matemática, por el estudio sobre estos temas, nos permiten entrar a un mundo que está avanzado en la época, en tal manera que, por ejemplo, si vemos en retazos, porque podría estar 2 o 3 días con el mismo tema, entonces voy a tratar de ser corto, preciso y dar una idea de lo que Platón significaba. Al apropiarse de los temas y al profundizar estos temas, mejorándolos en muchos casos. Hoy, por ejemplo, nosotros ponemos a pie de página de dónde hemos sacado tal cosa o tal otra. En esa época no había necesidad, porque todos sabían, cuando estaba utilizando los temas contradictorios de donde salía la República, todos sabían que era de Protágoras. Entonces lo que él estaba agregándole a Protágoras significaba un avance en la comprensión de lo que significaba una ley justa para todos. Luego, en la madurez, cuando llegamos a las leyes y a las epístolas, en las epístolas, sobre todo en la epístola 7, hay partes que parecen parte de la Biblia, pero no tienen nada que ver.
y son más similares, por ejemplo, a los pensamientos davídicos, el que ha leído la Biblia, ¿no? Para dar una idea. Entonces, una profundidad de creencia en Dios increíble. Y lo que nunca se habló de Platón es que era un hombre que sentía la revelación de Dios y indirectamente era tan cristiano como nosotros, en el sentido de creer en un Dios único y en un mensaje que venía sobre nosotros. Las leyes, que tienen una madurez mayor, Platón prácticamente, digamos, 2500 años antes de nuestra civilización, porque es la base de la civilización occidental en muchos aspectos, es la base fundamentalmente porque por ejemplo, el caso de la ley sobre las mujeres, que la mujer tiene que tener los mismos derechos que el hombre, que tiene que ser incorporada por la ley con los mismos derechos del hombre, lo está anunciando 2500 años antes de que las mujeres peleen aquí, desde la Segunda Guerra Mundial, y lo logren. O sea, ya lo daba por descontado. El trato de los obreros y el trato del buen trato al obrero y del buen trato al trabajador también crea una ley exclusiva que se adelanta a todos los socialistas, entre comillas, del mundo, ¿no? Crea todos los tipos de leyes de propiedad privada, de las aguas, de las relaciones entre estados. Entonces tenemos la enseñanza, podemos decir acá, de cómo construir, no una ciudad que quería ser, por ejemplo, San Agustín, que es uno de los últimos discípulos de Platón, indirectamente, porque crea la ciudad de Dios, por un lado, y por otro lado, traduce la mayor parte de sus obras y las cristianiza, ¿no? Y también sale con el problema del tiempo, que está en la percepción de la interpretación de los teoremas que salen de Pitágoras, sea en el primero o el segundo, cuando estamos hablando o de Parménides más bien, cuando Platón, en esta asunción de Parménides, que empieza a definir lo que es el ser y la necesidad del ser frente a la multitud, entonces dice: puede existir el ser solo si es la unidad, y la unidad, el momento que se convierte en una multiplicidad que no sea la sumatoria de la unidad, ¿no? Entonces esa multiplicidad que niega la unidad anula el ser, y lo que hoy llamamos masa. Cuando los individuos son respetados como cada uno que es, entonces estamos participando en el ser y en la idea del ser. Pero cuando decimos que la masa hay una bulla rara ahí. Arriba. Ya. No. Entonces, este concepto que nace en Platón, establece la diferencia entre la unidad y la multiplicidad. La unidad, el uno, y el individuo y el ser, no puede ser la multitud, pero la multiplicidad del uno es posible. Y esto es importante para entender cómo Platón, entendiendo el mensaje de la idea que no era de él, pucha Dios, deben estar limpiando. ¿ah? Seguramente están limpiando.
Sí. Bueno, ya no tenemos el problema. Sí. No. La idea viene de Pitágoras, de Parménides, de Heráclito y Demócrito. No tiene nada que ver con Platón. Platón no inventó las ideas, sino se las apropió. Pero todos sabían que venían de estos cuatro. Y como Pitágoras era su alter ego, el que le daba el sentido religioso y los secretos, tanto también Platón era algo órfico y tónico, que quiere decir que creía en las religiones primitivas griegas. En ese sentido tenemos la idea, estaba entendida como un ver, conocer, y en realidad es también una cosa gratuita que nace a cada uno de los individuos que hacen el tentativo de pensar. Cuando la idea se presenta, nos dice Platón, es gratuita y puedes, de esa idea, como puedes imaginarte una cama, o puedes imaginarte una silla, o puedes imaginarte algo que podemos aplicar. Esto es una mediación entre lo que somos nosotros y nuestro conocimiento. Entonces, el intermedio entre lo que somos y lo que queremos conocer es la idea, por un lado. Pero si la idea no es participativa, cuidado, entonces si la idea, cuando tú la enseñas, no es participativa, entonces estamos negando la idea. Por ejemplo, cuando hacemos una opción política, voy a hacer un ejemplo, y nos imaginamos una aristocracia o nos imaginamos un socialismo. Si el socialismo es el respeto de todos los individuos que forman esa socialización, es creativa y es válida. Si el socialismo se vuelve una multitud que niega la individualidad de los que participan, entonces no existe. Y esa no existencia, desgraciadamente, según Platón, se llama ideología. La ideología es la negación de la idea. Cuidado, pero si la idea es participativa, es. Si no es participativa y no se alimenta de todos los que participan a ella, y todos opinan y todos la rectifican, entonces es una ideología que es una negación de la idea. ¿No? Es importante porque en los términos de hoy, la lección platónica está en todos los hombres políticos que ellos trataban de mejorar en esa época. Y también podemos entender cómo de la ignorancia no nace verbo, ni en política ni en nada. Eso también lo dijo Platón en un determinado momento de las epístolas. Tenemos al frente un monstruo que creó con la academia lo que hoy conocemos como universidades, y estamos encontrados y estamos en este momento participando en una charla amigable sobre los temas. Trato de simplificarlos al mínimo, porque los temas filosóficos, como ya con las dos autoridades aquí presentes, me envolví y me enfrasqué en una discusión agradable y muy filosófica, ¿no? Tenemos que ser también asequibles a todo el público y no cerrarnos en nuestro hermetismo de asunciones, ¿no? Yo lo que aprendí con el libro, sobre todo en las epístolas de Platón, algo muy importante. Platón no fue un hombre que teorizó y volvió estos consejos y estas leyes y el principio del ser
en una cosa metafísica. No, lo dejó ahí. Porque para Platón, fuera del ejemplo de Sócrates, al cual lo quería a su manera como alumno y como seguidor de él, y después se peleó porque dijo que era muy ingenuo, y tan ingenuo es que en las leyes se permite decir el que sabe, sabe, mientras Sócrates decía lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Entonces él dice el que sabe, sabe. Esta ya, cuando ha llegado aquí al tercer tomo, diríamos, que es la madurez total de Platón, hay un distanciamiento total con Sócrates, tanto que cuando usa Protágoras en la República, que es todo tema, digamos, protagórico, tiene un personaje de discusión que se llama Sócrates, pero lo usa para combatir, para negar, para crear problema a su ex maestro como personaje, pero no lo usa para armar y para construir. ¿Por qué? Porque él llega a la conclusión de que era un ingenuo, como ofrecer a los rivales más grandes que tenía Atenas, que vengan a conquistar Atenas para convertirlos todos, entre comillas, a la aristocracia. Entonces, la traición de la patria, etcétera, la muerte de Sócrates por sus ideales y todo el resto. Entonces, estamos frente a un profesor que, más que un profesor de filosofía, es un profesor de religión, de mejorar la sociedad para que esta sociedad, como decía San Agustín, pueda ser una sociedad de Dios, imitando a Platón. Para que todas las leyes sean tan transparentes y que las leyes sean independientes de los tiranos de turno, ¿no? Y el hombre debía respetar una sola mujer, la Y además, porque si se metía con una amante o se metía con una esclava, podía ser castigado con la expulsión de la ciudad y tratado como un extranjero. Lo acompañaban hasta la frontera y lo soltaban porque había pecado contra lo que los griegos creían que había que respetar. Entonces no permitían otra cosa que un matrimonio, digamos, legal. Y si tenían que romper con el juez, cosa que hoy sucede también, ¿verdad? Y estás hablando prácticamente de nosotros tenemos como cristianos 2000 años más o menos, estás hablando de unos 2500 años antes, y 500 años antes de Cristo y 2500 años antes de nuestra civilización occidental. Sin embargo, toda la ciencia de la física, toda la ciencia de Einstein y los descubrimientos de Einstein, por ejemplo, en los cambios de energía que vienen de los soles y la utilización de la energía en la física, ya fueron hechos por los griegos. Todos esos momentos fueron los mismos que los que tenemos hoy. Ellos se adelantaron casi 2500 años, también fueron precursores del cristianismo de hoy, porque tenemos varios de los santos, Santo Tomás, San Buenaventura, aunque muchos dicen que Santo Tomás fue más aristotélico. Pero la diferencia entre Platón y Aristóteles es la siguiente. Platón muere a los 88 años en la ciudad de Atenas. A los 2 años de la muerte de él nace Felipe de Macedonia. Y Felipe de Macedonia hace de toda Grecia una nación. Entonces Aristóteles va a la conquista de Felipe y del hijo, el gran conquistador, que muere conquistando Persia hasta la India, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia es entre un provinciano y un hombre de mundo.
El hombre de mundo es Aristóteles, ¿no? Cuando el mismo ser que estábamos hablando momentos atrás decía que el ser era uno, Platón, él dice, en griego diríamos, estin episteme tis, to teoreon, toon neon. Aristóteles, el quinto libro de la metafísica, ¿no? Algunos traducen de que existe una ciencia que permite teorizar el ser en cuanto ser. Sin embargo, yo diría, existe una capacidad, porque no es una ciencia. La ciencia, también lo determinan los griegos, es la ciencia aquello que nosotros asumimos que se puede demostrar. O sea, si nosotros podemos repetir el experimento y es demostrable, entonces es ciencia. Y eso ya lo dijeron 3000 años atrás. Entonces, cuando la ciencia contemporánea cree que ha descubierto algo y está repitiendo exactamente los griegos, entre comillas, que lo hubieran visto o no, pero en el sentido europeo, cuando yo llegué a Europa, por ejemplo, tuve que aprender los clásicos griegos, sea de la parte griega que latina, porque todos los estudiantes de colegio, desde primaria hasta secundaria, llevan 12 años. Llevan 12 años o 10 años de latín, llegan otros tantos años de griego, pero muy superficial. Luego entran a las universidades y tienes que perfeccionarlo. Y yo llegué como un ignorante completo, pero me encantó tanto, para ponerme al día, que fruto de eso ha sido la construcción de este tema, que es un tema monumental y difícil. Podríamos estar hablando de los diferentes momentos, diríamos, de todo lo que podemos encontrar en la cultura griega a través de Platón. Tal vez semanas o meses, buscando cada vez el análisis de uno de los diálogos o el análisis de los de la segunda etapa cuando se había separado, o el análisis de los últimos diálogos cuando ya son los propios, como las epístolas o las leyes, que son los únicos elementos que pertenecen en realidad a Platón. El tiempo y la dificultad de muchos de los temas para gente que no sea de una asunción filosófica y de una formación filosófica pueden ser aburridos, y yo continúo con esos temas. Entonces, yo he tratado de hacer una charla amigable para decirles que esto ha sido la base de la cultura occidental, que aquí hay un trabajo monumental de crítica a todas las obras platónicas, que ha sido una obra muy difícil de lograr, y tal vez una de las únicas de este nuevo siglo, hasta que vengan otros que discutan, como el siglo de oro del 1800, cuando estaban Scheler, estaban Gompers y todos ellos. Hoy las computadoras y todo esto ya no nos permiten llegar a este tipo de investigaciones y a este tipo de elucubraciones. Yo he tenido que pedir ayuda a muchos profesores de griego que me corrijan algunas de mis traducciones, ¿no? Pero cuando hicimos la traducción, por ejemplo, de Aristóteles, que hemos hablado del libro quinto, que es el discípulo de Platón, que utiliza los mismos elementos que utiliza Platón, pero con la diferencia que los vuelve metafísica Aristóteles, mientras que Platón lo deja solo en el enunciado, que se queda como la idea de la unidad, o la idea de la matémata, o la idea de la geometría, o la idea de la ecuación que nos permite comprender el mundo. Y también nos enseña que el principio del conocimiento se basa en una asunción arbitraria. Por eso los primeros griegos discutían, unos el elemento si era agua, lo que nos reunía con todo, si el otro era el fuego o el apeirón, que es el primer
elemento abstracto, diríamos, ¿no? El infinito, etcétera. Pero todo el conocimiento, aún hoy, es casual. Por ejemplo, usamos la electricidad y hasta el día de hoy no sabemos qué diablos es, pero sí sabemos utilizarla, ¿no? Bueno, en ese sentido yo quisiera decirles que agradezco mucho que me hayan escuchado. He tratado de ser lo más simple posible para no aburrirlos más de la cuenta. He tratado de no profundizar en temas que con el señor rector me puedo agarrar de una manera muy agradable, pero ya entre gente que está experta en el caso y discutir algunos principios y otros, ¿no? Entonces yo he querido darle simplemente la base de lo que significa este libro. Yo lo he llamado al Rápsoda porque utilizaba lo que utilizan los universitarios de hoy para enseñar a los otros los temas que estaban en boga y que nos permitían mejorar, improvisar y asumir, ¿no? Verdades. Las verdades son relativas porque cambian con el tiempo, pero hay verdades que quedan, que son esas verdades totales cuando hablamos de un Dios o cuando hablamos de un dogma, ¿no? Que nos interesa como principio. Entonces, con esto creo que les he dado una idea de lo que significa este trabajo y de lo que significa Platón para el mundo occidental. Y cortamos aquí, ¿no? Le cedo la... Muy bien, gracias, doctor Romero. Un momento de diálogo, creo que ese es el sentido también de este encuentro. Ahí hay una pregunta, le pasaré el micrófono para que haga la pregunta. Se presenta, por favor, y así conocemos también de parte de usted. Gracias. Soy arquitecto Gustavo Medeiros, viejo amigo del conferencista. Tu conferencia y los dichos de Platón son altamente subversivos para nuestro momento presente en este gobierno. Primera cosa, o sea, que los que gobiernan deben ser los más sabios y los jueces los más dignos, transparentes, etcétera. Estamos justamente... Y también más sabios. Bueno, eso como una situación Y muy... tienen que ser independientes del gobierno, ya lo decían Exacto. los griegos, Bueno. hace 3000 años. Entonces estamos pues mucho más atrasados. Estamos en el año 5525 de los aymaras, más o menos. La otra pregunta muy sencilla: si Sócrates no escribió, ¿quién escribió lo que decía Sócrates? Sus discípulos. ¿Cómo? Sócrates no escribió su filosofía, la discutía, pero ¿quién la escribió? Fue Platón sobre Sócrates, porque si no fuera por Platón no sabríamos de Sócrates, ¿no? También algo podríamos saber por Xenofonte, que es el otro, claro, que el otro que habla sobre Sócrates, o sea, o por Xenofonte o por Platón, pero lo más cercano a nosotros, más que Xenofonte, es Platón. ¿Por qué? Porque Platón ha influido con su manera de creer en lo divino y en la revelación, ha influido en el cristianismo a través de San Agustín. También ha influido en un poeta que se llama Heidegger. Yo digo, ese no es filósofo, es poeta. ¿Por qué? Porque cuando nace el ser, ¿no?, hay la dialéctica del tiempo. Perdóneme que voy a hacer un pequeño ensayo aquí para explicarlo. Y la dialéctica del tiempo es el tiempo que tú tienes y se consume. Entonces tú vives entre tu tiempo y tu no tiempo, el que vas perdiendo, ¿no? Y el error de Heidegger es
creer que estamos votados ahí. ¿Cómo va a estar votado ahí si tú has nacido de padre y madre? No estás votado ahí. Te has hecho un ser y ese ser tiene el consumo de su tiempo y su experiencia, ¿no? Así, para hacer entre filósofos algunas pequeñas cosas, cuando hablamos de la idea entonces es el intermedio entre lo que conocemos y lo que somos, ¿no es cierto? Lo que nos permite conocer, la asunción de algo que se nos presenta gratuitamente y lo utilizamos para saber o conocer, ¿no es cierto? Ahora, los errores que cometemos en el medio de esto, como asunciones gratuitas de un conocimiento gratuito, por ejemplo, tú acabas de decir los 5000 años de los aymaras, pero desgraciadamente, si somos nosotros reales, completamente reales y justos, diríamos que el primer aliado de los españoles fueron los aymaras, porque cuando llegaron los españoles encontraron unas personas que no conocían la rueda y no conocían la fundición de metales, tampoco los quechuas sí, pero ellos no, y agarraban unas piedras, unos cuchillos de sílice, unas flechas de sílice, y con eso plantaban las cosechas. Venía el Inca y les quitaba 70% y el 30% para que se alimenten, punto. Y cada tantos años venía y los mermaba para que aprendan a obedecer. Hablaremos, esto está en todos los libros sobre la época colonial, paréntesis. Entonces, con el mismo criterio no hablaríamos de descolonización, pues estamos en una universidad. Hay un señor que se llama presidente y que está utilizando el occidente para hacer lo que es, y usan cámaras de diputados, y usan ministerios, y usan todo eso que es colonización, ¿no es cierto? Te he contestado. Buenas tardes, doctor. La pregunta está vinculada al tema religioso. ¿Qué? Al tema religioso, al tema... Usted nos ha indicado que Platón es una suerte de personaje precristiano, en cierto modo. Sí. Me gustaría una precisión en este asunto, en la perspectiva de que Platón tenía también algunas ideas vinculadas a la metempsicosis, es decir, a la reencarnación, y hablaba también este personaje de una divinidad que básicamente era una suerte de Dios, pero no un Dios ex nihilo, como el Dios cristiano. No, en eso estoy de acuerdo contigo. No era como el Dios cristiano, pero era un Dios como el Dios judío, un Dios sin cara, un Dios que existe y que es el dueño del universo, el que ha creado el universo, ¿no es cierto? Tú estás hablando de la psique. Psique es el alma en griego, ¿no? El griego creía en la inmortalidad del alma. Por eso es que, creyendo en la inmortalidad del alma, Sócrates no tiene miedo de morir, porque está pasando más allá del hiperuranio. También se inventan, por ejemplo, en uno de los diálogos, dice que el alma, cuando está volando en el cielo, se alimenta de un fluido especial, y ese fluido especial lo está llevando por los cielos alados para perderse en el final de las estrellas. También te dice que el topos uranos son los dioses intermediarios de Dios, del único Dios que existe, y que hay muchos dioses, porque se presenta en las diferentes maneras Dios para convencer a la gente de que existe un Dios. Pero todos ellos no quedan al final solo como intermediarios o como emisarios, porque Dios es uno y es uno solo.
y está encima del topos Uranus y encima de todos los dioses y todas las religiones que te puedes imaginar. Punto. ¿Usted? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Quispe. En una pequeña parte de su exposición estuvo hablando sobre el tema sobre el tema de la masa. ¿Sí? Sabemos muy bien que la masa es maleable, manipulable, se puede dogmatizar, adoctrinar. Entiendo. Y Platón decía que para manejar un estado lo tienen que hacer las personas idóneas. Pero paradójicamente vivimos en un país donde la gran mayoría es masa. ¿Qué hacemos para que la masa pueda llegar a ser idóneo o capaz? Mira, primero tendríamos que entender el primer principio que nos habla Platón. No, el primer principio que nos habla Platón es el uno es. Empieza por la matemática, porque Pitágoras era matemático. Y después, cuando hablamos del ser, el ser es único. Entonces, por ejemplo, acá tenemos varios seres. Pero mientras cada uno de nosotros pueda conservar lo que es, en ese diálogo que hemos dicho entre el tiempo que tiene una dialéctica, ¿no? Un discurrir entre su tiempo y su no tiempo, ¿no? Discurrir, lécticos sobre el mismo argumento que estamos hablando, en este caso el ser o el tiempo. Entonces, y te voy a parafrasear a Hegel, no a Hegel, a nuestro amigo poeta de Heidegger, que él creía que tú tenías un ser y que después compartíamos varios seres y que estábamos botados ahí, y de paso habían otros tiempos que estaban en las rocas y en las otras cosas. Se olvidó Heidegger de que el tiempo de cada uno y del tiempo del ser es del uno, y ese tiempo del uno no se puede repetir para otro. Entonces, el momento que tú quieres hacer una ecuación, vamos a hablar así, una asunción, de que todas estas personas no existen, porque de todas estas personas voy a armar un uno, porque yo soy el uno, que soy dirigente, y con eso me voy a aprovechar de ustedes para decirles que todos ustedes representan uno, y yo soy el otro, el dirigente, pero todos ustedes son uno. No, porque al decir ese uno que son todos ustedes, están negándoles la capacidad de ser y de participar. Entonces, el error del ideólogo es ese. La idea puede subsistir políticamente, ya lo decían los griegos, solo cuando es participativa y creativa. El momento que nosotros tratamos de anularlas para comandar eso, entonces estamos anulando la personalidad, estamos anulando la capacidad de ser y de buscar su propio camino. ¿Te lo he contestado? Sí, gracias. ¿Una pregunta más? ¿Alguien? Muy bien. De mi parte, doctor, me llama la atención el título de su obra, Platón, el Rapsoda o Rápsoda. Uno esperaba más bien el título Platón, el filósofo. Pero no es así, no es cierto. Y Platón no llega a la metafísica. No le interesa la metafísica, podía haber llegado, pero le enseña la metafísica a Aristóteles, su principal, se la enseña a él, pero a él no le interesaba, uno porque ya estaba viejo y lo único que le interesaba era morir creyendo en Dios, hablaremos en estos términos. Es un creyente, tan creyente que en la última parte, mira, aquí yo,
Vas a leer en el primero o el tercer tomo que digo que él no sabía al principio, todo lo que hacía lo hacía por Dios. Tanto es verdad que utiliza Protágoras, que decía el hombre es la medida de todas las cosas, y la convierte en las leyes, que Dios es la medida de todas las cosas. Entonces es un hombre, diríamos, totalmente creyente, como Moisés. Es un hombre profundamente creyente y profundamente religioso. Entonces, cuando por esta misma religiosidad hace que hay que defender la ley, que hay que defender la ciudad futura, hay que defender los jueces y hay que hacer las mejores leyes y hay que utilizar los mejores hombres para gobernar. No se equivoca. Y la otra cosa que le viene en contradicción con Sócrates es que Sócrates quería que gobierne la aristocracia. Cuando se pelea con Sócrates y va al protagonismo, admite dos tipos de gobierno: el aristotélico, digo el aristocrático, y el democrático. Y desde entonces pasa en las leyes a aceptar finalmente solo el democrático, porque dice que los otros, cuando es de un solo hombre y no es participativo, termina siendo una dictadura. Punto. Muy bien. Considero, doctor, que hemos tenido un momento de mucha reflexión y además una invitación para poder leer los tres tomos, y además también preguntarle, doctor Alfonso, vamos a adquirir para nuestra biblioteca un ejemplar de estos tres. Sí, gracias. Estamos adquiriendo dos. Sí. Me parece bien. Mira, les voy a, por favor, al señor rector, por favor. Venga, acompáñeme un segundo. Yo quiero que lea solo el último párrafo del tercer libro, que es el con el que sirve. Este, de acá, mira. Solo de acá. Hay que darle el gran mérito a Platón de ser un gran explorador, con su afán incansable de instruirse. Presenta los problemas con una coherencia granítica, como esculpiendo más allá del tiempo y del espacio un gran mensaje de fe y de expectativa, que percibe la sombra de un ser supremo, dedicando toda su vida a la comprensión e interpretación de esta revelación que está más allá de la vida. Y hablando de este gran hombre, la gente a veces no se da cuenta o no percibe que estaba poseído por Dios. Muy bonito. Muy bien, con estos aplausos hacemos el reconocimiento de esta ponencia. Gracias, doctor Romero. Ya sabe, vamos a adquirir para leer, y en la carrera ciertamente tenemos que leerlo también, esta producción. Muy bien, para las dos bibliotecas, porque tenemos dos, también la Ramón Rivero y otra aquí. Henrito, gracias por tu colaboración. Una maravilla. Bien, gracias, doctor Claros. Es un momento siempre importante para una institución cuando conocemos a un intelectual, ahora a un amigo. Como lo ha anunciado nuestras autoridades, vamos a nutrirnos con esta linda obra en nuestras dos bibliotecas para que ustedes puedan acceder con mucho mayor tiempo para leer y conocer a Platón. Los invito a todos ustedes a que nos dirijamos al espacio que queda acá al lado para que podamos compartir un brindis por este momento tan lindo con el doctor Romero. Le damos un último aplauso fuerte, por favor. Muy lindo.